discípulos y maestros. Maestro, para que las disciplinas de la no violencia, la no posesión, el no robo, el no deseo y la consciencia fructifiquen, y se pueda lograr el desarrollo del individuo y la sociedad, ¿cuál puede ser la contribución del Neo-Sannyas, tal como lo propones? Por favor, explícalo en detalle. La no violencia, la no posesión, el no robar, la ausencia de deseos y la consciencia son los objetivos fundamentales del sannyas. El sannyas es un arte, como la vida. Solo los sannyasins pueden ser expertos en el arte de vivir. De hecho, el sannyas va más allá de la vida. Solo quienes pueden experimentar la vida en su totalidad pueden acceder al sannyas. Es el siguiente paso en la vida. La piedad es la cima que se alcanza ascendiendo la escalera del sansar, la vida mundana. Así que el primer punto que quisiera aclarar es que no hay oposición, no hay conflicto entre la vida mundana y el sannyas. Son dos escalas en el mismo camino. El sannyas evoluciona y florece en la vida mundana. No hay conflicto entre el sannyas y el sansar. Al contrario, el sannyas es el fruto de una profunda y amplia experiencia de la vida mundana. De hecho, la profundidad del sannyas es directamente proporcional a las experiencias de la vida. Solo quienes no comprenden la vida, quienes no pueden profundizar en todas las experiencias de la vida, se alejan del sannyas. Según mi punto de vista, las flores del sannyas florecen en medio del mundo y trascienden. Sannyas significa ir más allá de la vida mundana. En su búsqueda de la felicidad, alguien descubre que se hunde cada vez más en la infelicidad. A pesar de desear o anhelar la paz, encuentra ansiedad. Al perseguir la riqueza, ve su pobreza interior con mayor claridad. Sus ojos se abren y comienza a ver más allá de las actividades de su vida. Algunas personas me han dicho que este tema les resulta difícil de comprender, que les supera por completo. Mi consejo es que alcen la vista. Eso les permitirá mirar al mundo del sansar, y estas palabras les llegarán al corazón. La vida es inevitablemente compleja y difícil, porque el resultado no es más que infelicidad, ignorancia y oscuridad. Las cosas parecen ser de una manera, pero en realidad son diferentes. Una ilusión parece ser una cosa, pero su realidad es otra. Pero estamos tan perdidos en el mundo que ni siquiera imaginamos que pueda existir otra verdad. He oído, un hombre fue a ver al novelista francés Balzac. Empezó a hablar con él sobre los personajes de sus novelas. Mientras hablaban de ellos, la conversación derivó hacia otros temas, líderes políticos y política. Balzac siguió hablando un rato y luego dijo: disculpen, volvamos a la realidad. Y volvió a hablar de los personajes de sus novelas. Para Balzac, los personajes de sus novelas eran la realidad, y los personajes vivos en el escenario de la vida eran irreales. Dijo: dejemos estos temas irreales. Volvamos a hablar de realidades. Balzac era novelista, y para él, los personajes de sus novelas eran realistas. No podemos ver nada más que esta existencia mundana, en la que estamos tan profundamente inmersos. Pero se vuelve irreal para quienes alzan la vista y ven más allá. Sannyas es esa búsqueda de lo que se ve más allá. El sannyas está a punto de desaparecer del mundo, debido a la frustración. No ha podido soportar las conmociones del mundo y ahora se encuentra alienado. Las sociedades, instituciones y órdenes que lo han mantenido vivo y nutrido también están en proceso de desaparecer. Si el sannyas no puede aceptar ni adaptarse a las nuevas circunstancias, no se salvará. Si no logramos darle una nueva dimensión, un nuevo significado al sannyas, este siglo quizás sea el último. En mi opinión, es fundamental preservarlo. Representa la cualidad más fragante, la mayor verdad de la vida. Se ha vuelto necesario vincularlo con la vida mundana. Hoy en día, los sannyasins no pueden sobrevivir fuera de la vida. Tienen que vivir en medio de ella, en el mercado, en la tienda, en la oficina. Solo entonces sobrevivirá el sannyas. El sannyasin no puede vivir como un miembro improductivo de la sociedad.
Debe ser parte integral de la vida que lo rodea. No puede abandonar ni escapar de la vida para ser Sannyasin. El sannyas debe estar entre todas las fragancias de la vida. Debería ser una alegría estar presente en medio de las profundas luchas de la vida. La fragancia del sannyas solo se prueba cuando sus flores florecen en medio de los malos olores de la vida. Una vez que comprendemos y conocemos exactamente qué es sannyas, no hay necesidad de abandonar ni escapar del hogar, la familia, la esposa, los hijos ni el trabajo. Un sannyasin que hace eso siempre será débil. Tiene que transformarse donde está. No son las circunstancias lo que importa, sino la actitud mental. La transformación viene de dentro, no de fuera. Está relacionada con la propia naturaleza individual. Un escritor ha narrado un pequeño incidente. Se dice que un hombre está en su casa, a punto de morir. Su esposa se golpea el pecho y llora a gritos. Un médico está de pie junto a la cama. El hombre es respetable y famoso, y un reportero también está allí, listo para informar al periódico sobre su muerte. Junto al reportero, también está presente un pintor. Quiere ver a alguien morir y pintar un cuadro de la muerte. La esposa llora a gritos. El médico permanece de pie, abatido, desconsolado. Para él, es una derrota profesional. No puede salvar a este hombre. El reportero está listo con su bolígrafo y su libreta para anotar la hora de la muerte y luego correr a la oficina de prensa. El pintor está de pie, pensando y observando. Solo una cosa ocurre en esa habitación. Un hombre está a punto de morir, pero no es la misma experiencia para la esposa, el médico, el periodista o el pintor. 4 eventos diferentes están ocurriendo. Para la esposa, no se trata simplemente de alguien que muere. Ella misma está muriendo. Para ella, esto no es una escena que sucede afuera, es su propia vida. Ahora nunca podrá volver a ser la misma. Algo de sí misma morirá, perecerá para siempre, y tal vez nunca surja una nueva vida de ello. Ella es completamente una con la escena. Para el médico, no hay muerte, no siente la muerte en su interior. Lamenta no haber podido salvar a su paciente. Para la esposa, algo se está muriendo en su corazón. Para el médico, pensamientos sobre la muerte recorren su mente. Se pregunta si el paciente podría haberse salvado si se le hubieran administrado otros medicamentos. ¿Me he equivocado en el diagnóstico? ¿Qué debo hacer si otro paciente padece la misma enfermedad? El corazón del médico no se ve afectado en absoluto por la muerte del paciente, pero su cerebro está en plena actividad. No hay mucha actividad en la mente del reportero. Mira su reloj constantemente para anotar la hora de la muerte y luego informar a la oficina. No hay nada más que hacer. Simplemente espera a que llegue la muerte. Para el pintor, si el hombre está muriendo o no, no importa. Observa la oscuridad que cubre su rostro. Espera observar el último destello de vida en su rostro en el momento de la muerte. Observa la oscuridad que se acerca a la habitación. Observa la sombra de la muerte que se ha apoderado de la habitación por todos lados. Para él, el proceso de morir es un juego de colores que examina porque quiere pintar la muerte. Es un completo extraño, no tiene otra preocupación con este evento. No le importa si el hombre muere, no le importa si muere su esposa, o el médico, o el reportero. Está absorto en captar la belleza de los colores de la muerte. No tiene ninguna relación con la muerte misma. Hay solo una situación, pero 4 actitudes diferentes. Podrían incluso ser 4000. La vida es igual para quien vive una existencia mundana que para un sannyasin, pero sus actitudes son diferentes. El sannyasin intenta ver la vida desde diferentes perspectivas, desde diferentes aspectos. La actitud del hombre mundano es muy diferente. El mundo y el sannyas son 2 actitudes mentales diferentes, así que no es necesario escapar de la vida ni cambiar las circunstancias. Lo asombroso es que cuando tu actitud mental cambia, las circunstancias se ven de otra manera, porque éstas adquieren el color de tu actitud mental. Alguien que escapa del mundo y se convierte en sannyasin sigue siendo una persona mundana, porque aún cree que un cambio de circunstancias es la solución. Si cambio las circunstancias, todo cambiará. Pero no, es una persona mundana. Un sannyasin es quien dice que si su actitud mental cambia, todo cambia. Mi énfasis no está en las circunstancias en absoluto, sino en la actitud mental. Este tipo de sannyas puede salvarse, y quiero enfatizar que vale la pena salvarlo. Occidente ha legado la ciencia al mundo. Esa es su contribución a la humanidad. Oriente ha otorgado sannyas.
Esa es su contribución. Es lo más grande que Oriente ha legado al mundo, y sus personajes más destacados son Buda, Mahavira, Krishna, Cristo y Mahoma. Todos pertenecen a Oriente. Cristo tampoco es un hombre de Occidente. Todos son personas de Asia. Quizás no sepas de dónde proviene la palabra Asia. Esta palabra proviene de la palabra Asu, del idioma babilónico, con casi 6000 años de antigüedad. Asu significa el lugar donde nace el sol. Japón también es conocido como la tierra del sol naciente. El mundo ha recibido a todos sus sannyasins de las tierras del sol naciente. El opuesto de Asu es la palabra Ares, una palabra asiria, de la cual proviene la palabra Europa. Significa el lugar donde se pone el sol. Así como la ciencia es el regalo de Occidente al mundo, el sannyas es el gran regalo de Oriente. El mundo ha recibido dos grandes regalos hasta ahora, y uno de ellos es la ciencia. Naturalmente, la ciencia solo puede nacer donde se busca lo material. Naturalmente, el sannyas solo puede nacer donde se busca lo inmaterial. La ciencia solo se encuentra donde uno se esfuerza por adentrarse en las profundidades de la materia. El sannyas solo se encuentra donde uno se esfuerza por adentrarse en las profundidades de la divinidad. Quienes quieran luchar contra la oscuridad darán a luz a la ciencia, y quienes aman la luz de la mañana emprenderán la búsqueda de la divinidad. Pero el sannyas, esta contribución de Oriente, puede perderse en el futuro, porque el sannyas que existía hasta ahora ha perdido por completo su sistema de apoyo. Hay que salvarlo. Se salvará, pero no en los monasterios, ni en el bosque, ni en el Himalaya. El sannyasin en el Tíbet también está desapareciendo. Quizás el Tíbet tenía los sannyasins más profundos, pero el sannyas también está desapareciendo allí. Desaparecerá, no puede sobrevivir. Ahora el sannyasin sobrevivirá en las fábricas, en las tiendas, en los mercados, en las escuelas y en las universidades. Ahora el sannyasin tendrá que estar exactamente donde está la vida. No hay problema si la situación del sannyasin cambia, pero el sannyas en sí no debe desaparecer. Por eso estoy a favor de una transformación interna de la vida misma en sannyas. Un individuo se convierte en sannyasin donde quiera que esté. Solo cambia su enfoque, su actitud mental. La no violencia se convierte en su actitud mental en lugar de la violencia, la no posesividad en su comprensión en lugar de la posesividad, el no robar en su dicha en lugar del robo. Su visión se dirige hacia el no deseo en lugar del deseo, y la consciencia se convierte en su disciplina en lugar de la no consciencia. Entonces, su estado mental, donde quiera que esté, cambia. Y eso lo cambia todo. Aquellos a quienes llamo sannyasins no son escapistas del mundo. Permanecen donde están. Es interesante que, en la situación actual, es fácil huir del mundo, pero muy difícil permanecer en él y ser sannyasin. No hay problema en huir, pero si alguien dirige una zapatería y se convierte en sannyasin, existen muchas dificultades. La tienda es la misma, los clientes son los mismos, el vendedor y el comprador son los mismos. Todo es igual. Pero quien la dirige tiene un estado mental totalmente distinto. Todo lo demás es viejo. Anhela transformar su mente, y es muy arduo transformarla en el mismo entorno. Es una profunda disciplina espiritual, y es una experiencia increíble pasar por ella. Recuerda, cuanto más barato se consigue el sannyas, menos profundo es. Cuanto más se paga, más profundo es. Permanecer como sannyasin en el mundo es una profunda disciplina espiritual. Este es un punto. El segundo punto es que, hasta ahora, el sannyas se ha institucionalizado. Pero jamás podrá institucionalizarse, y cuando eso ocurra, toda su belleza, toda su esencia, todos sus misterios desaparecerán. En el momento en que el sannyas se institucionalice, morirá. El sannyas es una experiencia individual. Florece en cada persona individualmente, como el amor. Nadie puede institucionalizar el amor. El amor florece y se propaga entre los individuos. De igual manera, el sannyas es una relación amorosa con la existencia, que también florece y se propaga en los individuos. Por lo tanto, no hay necesidad de instituciones de sannyas. Un sannyasin institucionalizado ya no es un sannyasin. De hecho, creamos instituciones para la seguridad, y un sannyasin es quien ha decidido vivir en la inseguridad, en peligro. Está reuniendo el coraje para vivir en la inseguridad. Así que, en el futuro, el sannyas no podrá estar ligado a ninguna institución. Será individual, será una alegría individual.
Cuando el sanya se convierte en una institución, se asocia con algo muy desagradable. Que hay una entrada al sanyas, pero no hay salida. Hay una entrada al templo del sanyas, pero no hay puerta para salir. Y cualquier lugar, incluso un templo, que solo tenga una entrada y no una salida, se convertirá rápidamente en una prisión. Definitivamente, hay una atadura. Por eso dejo la decisión sobre el sanyas en manos de la persona. Es su decisión si elige sanyas o no. Más adelante, si desea regresar a su situación original, a su estado mental original, nadie en el mundo debería condenarlo. No hay razón para ninguna condena. Fue un asunto personal, él tomó la decisión y también puede regresar. Esto tendrá un doble resultado. Primero, cada vez más personas podrán tomar sanyas. Y más tarde, si esa decisión no les conviene, podrán regresar a sus antiguas situaciones. Y aún más tarde, si sienten que tienen más coraje y quieren experimentar con sanyas de nuevo, pueden regresar. Cuando el sanyas se institucionaliza, a la persona se le impide regresar. Y cuando no puede regresar, se convierte en una prisión para ella. Cuando entró en sanyas, no sabía mucho al respecto. La mayor parte solo se conoce cuando uno está en él. Y para cuando llega a saber más, ha perdido la libertad de regresar. Conozco a cientos de sannyasins que son miserables porque no pueden regresar a la vida mundana. Sobre este segundo punto, quiero añadir algo al concepto del nuevo tipo de sanyas. No tiene nada que ver con nadie más, ni nadie debería presionar a nadie. Es su propia comprensión, su propia intuición. Puede entrar o salir en cualquier momento. Junto con esto, quiero añadir un punto más sobre el sanyas periódico. Creo que nadie debería insistir en sanyas de por vida. De hecho, ninguna decisión sobre nada puede tomarse para toda la vida. ¿Qué se puede garantizar para mañana? ¿Qué se puede decir del mañana? Lo que hoy te parece correcto, mañana puede parecer incorrecto. Si tomas una decisión ahora para toda tu vida, significa que una persona con menos experiencia está tomando una decisión ahora por alguien con más experiencia en el futuro. Después de 20 años, tendrás más experiencia. Tu decisión de 20 años antes se convertirá en una roca en el pecho de la persona que serás 20 años después. La decisión de un niño no debería aplicarse a alguien mayor. Un niño de 10 años puede tomar sanyas y el hombre de 70 en el que se convierta se arrepentirá por el resto de su vida. No puede haber sanyas de por vida. Todo en esta vida es solo por un periodo, y algo tan valioso como el sanya solo puede ser eso. Una persona entra en sanyas para indagar en algo, para saber qué es, y si hay algo de vitalidad en sanyas, entonces el sanyas mismo lo mantendrá allí. Eso es diferente. Pero si se queda en él a la fuerza debido a su decisión anterior, eso solo demuestra que no confía en la belleza del sanyas. Creo que quien entra en sanyas no volverá atrás, pero esa capacidad debe experimentarse dentro del sanyas mismo. No debería ser solo un voto, una regla o una ley. Una persona debe entrar en sanyas con la sensación de que lo hace en libertad. Si mañana siento que fue un error, que fue una decisión equivocada, entonces puedo volver atrás. Todos tienen derecho a aprender de sus errores. No hay otra forma de aprender en este mundo. Pero si el error tiene que convertirse en algo permanente, entonces no se puede aprender de él. Entonces, la ignorancia se impone en la persona en lugar de la sabiduría. Por eso, un sanyas de por vida puede hacer que una persona sea más ignorante que sabia. Hay 2 países en el mundo donde existen acuerdos para sanyas periódicos. Tanto el sanyas vitalicio como el periódico son comunes en Myanmar y Tailandia. Cualquiera puede tomar el voto de sanyas durante 3 meses al año. Así, en Myanmar hay cientos de miles de personas que han sido sannyasins, algunas durante 3 meses, otras durante 6 meses, y otras durante 1 año. Y luego, si les resulta conveniente al cabo de unos años, pueden volver a entrar en sanyas durante unos meses. Si una persona con más de 40 años de experiencia adulta se convierte en sanyasin 10 veces, incluso por un mes cada vez, al morir no será como alguien que nunca ha experimentado la vida de sanyas. Si alguien se convierte en sanyasin, incluso por un mes al año, no volverá a ser la misma persona que era, y los siguientes 11 meses serán muy diferentes para él. Al fin y al cabo, la vida se forma a partir de lo que uno es interiormente. Creo que no es necesario hacer voto de sanyas de por vida. Si se convierte en una experiencia para toda la vida, es una bendición.
Si se expande a lo largo de toda la vida, es por la gracia de la existencia. Pero desde nuestro punto de vista, incluso una decisión momentánea es suficiente. Una decisión de hoy es suficiente. El tercer punto es que, hasta ahora, los diversos tipos de sannyas que existían en el mundo estaban todos atados a una u otra secta. Por lo tanto, un sannyasin nunca podía ser libre. Algunos sannyasins eran hindúes, otros musulmanes, otros jainistas, budistas o cristianos. Un sannyasin, al menos, debería pertenecer exclusivamente a la religiosidad. Y eso no significa que no pueda ir a una mezquita o a un templo. Es su elección. Leer el Corán o el Bhagavad Gita depende de sus preferencias. Amar a Jesús o a Buda es asunto suyo. Pero en el momento en que se convierte en sannyasin, no debe pertenecer a ninguna secta o religión. En el momento en que se convierte en sannyasin, ninguna religión en particular es suya. Más bien, todas las religiones son suyas. Así que quiero añadir una tercera cosa al sannyas: el no sectarismo. Un sannyasin debe estar más allá de las sectas. Si logramos crear un sannyasin así en el mundo, que no sea cristiano, hindú, jainista ni budista, podremos fácilmente encaminar al mundo hacia la religiosidad. Si los sannyasins ya no son hindúes, budistas ni jainistas, muchas de las causas que incitan al hombre contra el hombre se derrumbarán, y los vínculos que conectan al hombre con el hombre se extenderán por todas partes. Así que yo llamo a un sannyasin solo religioso, no hindú ni budista. No tiene relación con ninguna religión, porque todas las religiones son suyas. Es distinto que si ama el Bhagavad Gita, lo lea. Es distinto que si ama a Krishna, cante canciones de Krishna. Es distinto que ame a Jesús y pase las noches en la iglesia. Estas son sus decisiones personales. Pero ya no es cristiano, jaina, hindú ni budista. Si un templo hindú lo invita, va. Si una mezquita lo invita, se queda en ella. O si una iglesia lo invita, se convierte en su huésped. Si pudiéramos crear incluso 100 o 200.000 de estos sannyasins, que están más allá de todas las religiones del mundo, habremos dado el mayor paso hacia la destrucción de todo odio y enemistad entre los seres humanos. Me gustaría dividir este tipo de sannyasin en 3 categorías para facilitar su comprensión. Quienes deseen convertirse en sannyasins, viviendo donde viven actualmente, deben permanecer allí y convertirse en sannyasis. Solo tienen que declarar sus sannyas a sí mismos y al mundo. Pueden tomar la decisión de sannyas en lo que respecta a ellos y al mundo. No tienen que cambiar su situación actual, solo necesitan comenzar a cambiar lo que son. El antiguo sistema en este país consistía en mantener en el bosque a los jóvenes hasta los 25 años, así como a los sannyasins después de los 75. Los sannyasins de 75 años ejercían la función de maestros y los jóvenes eran los estudiantes. Esto conectaba a la nueva generación con la anterior. Se creaba un diálogo, una relación entre ambos. Un hombre de 75 años se encontraba con un niño pequeño y compartía con él lo que había aprendido de la vida. Hay muchas cosas que no se aprenden en las universidades. Solo se aprenden con la experiencia. Desde que se nos ocurrió que todo el conocimiento se podía obtener en las universidades, hemos adquirido mucho conocimiento, pero poco a poco hemos perdido sabiduría. La sabiduría surge de las luchas y los golpes de la vida. Proviene de vivir la vida misma. Así que solíamos poner en contacto a nuestros mayores con los niños pequeños para que ambas generaciones, la que llega y la que se va, el sol poniente y el sol naciente, se encontraran, y lo que el sol poniente encontraba en su viaje de 12 horas se transmitiera al sol naciente. Esa relación se ha destruido, y las consecuencias de esa destrucción son peligrosas. La brecha generacional ha aumentado. No hay diálogo entre viejos y jóvenes, así que ni los niños entienden el lenguaje de los viejos, ni los viejos entienden el lenguaje de los jóvenes. Los viejos están enojados con los jóvenes, y los jóvenes se ríen de los viejos. Esa es su forma de expresar su enojo. Si no hay continuidad en la vida y las generaciones se enfrentan como enemigas, entonces la vida se vuelve un caos y pierde toda su música. Así que, según mi opinión, habrá un tipo de sannyasin que vivirá en medio de sus responsabilidades familiares. Pero con el tiempo, muchos de ellos ya no tendrán esas responsabilidades. Muchos de ellos ya no las tienen, incluso hoy en día. Quienes no tienen responsabilidades se convierten en una carga para la familia,
Porque a quienes siempre han sido activos, les resulta muy difícil permanecer inactivos. Empiezan a hacer cosas sin sentido, que perturban el mundo de los demás. Estos ancianos deberían mudarse al bosque, dejando atrás la multitud y el mercado. Allí podrán meditar, buscar la piedad y también educar a los niños del pueblo, quienes podrán venir y sentarse con ellos durante unos meses o más. Entiendo que estos lugares deberían convertirse en universidades. De esta manera, los ancianos podrán compartir todo lo que han aprendido con los niños. Puede haber jóvenes cuya orientación sea tal que simplemente no quieran estar en el mundo. En ese caso, no es necesario obligarlos a hacerlo. Hay muchas personas cuyo viaje de vidas pasadas las ha llevado al punto en que el matrimonio y la vida familiar carecen de sentido. Para ellas, la vida mundana carece de sentido. Obligar a estas personas a vivir en el mundo es tan absurdo como obligar a alguien que quiere casarse y formar una familia a entrar en sannyas. No, quienes tienen una fragancia natural de sannyas en sus vidas y desean vivir fuera del mercado deberían, sin duda, mudarse a las universidades de meditación. Pero estas universidades deberían ser autosuficientes. Pueden dedicarse a la agricultura o la horticultura, pueden dirigir escuelas, fábricas u hospitales, pero deberían crear algo y vivir de ello. Estas son las tres categorías de sannyas, y quienes no pueden pertenecer a ninguna de ellas también pueden hacer al menos esto: tomarse unas vacaciones del mundo durante 2 semanas cada año en las universidades del bosque. La palabra inglesa holiday es muy hermosa. No significa vacaciones, sino un día sagrado. El domingo, que es festivo en Occidente, es un día sagrado porque en ese día incluso Dios dejó de trabajar después de crear el mundo. Descansó ese día. Durante 6 días creó el mundo. El séptimo se convirtió en Sanyasin. Descansó el séptimo día. Quienes trabajan 6 días deberían descansar el séptimo. Quienes trabajan todo el año deberían tomarse un mes de día sagrado. Deberían olvidarse del mundo, soltarlo. Durante un mes, deberían sumergirse en algún otro viaje. Deberían regresar a casa después de vivir un mes en una universidad forestal como Sanyasin. Entonces regresarán como personas diferentes. Regresarán con un poco más de alma, con alguna experiencia interior. El mundo será el mismo, pero su visión de él habrá cambiado. Para mí, este es el significado del sannyas. Es una decisión y una elección individual. Si este sannyas se difunde por toda la tierra, se evitará su desaparición. De lo contrario, será muy difícil que sobreviva. Cuanto más se extienda el comunismo, más se destruirá el sistema de sannyas. Hoy en China, donde quiera que había una estatua de Buda, ha sido destruida y reemplazada por una imagen de Mao. Los lemas que se ven en las paredes de las escuelas chinas son extraños. En una escuela dice: un niño que no lee el librito rojo de Mao un día pierde el apetito, y un niño que no lo lee 2 días no puede dormir. Si no lo lee 3 días, enferma, y si no lo lee 4 días, su vida se vuelve completamente oscura. No hay nada en el libro de Mao que cualquier niño del mundo deba leer, pero esto es lo que se les enseña a los niños. Un visitante se encontraba en China, pasando cerca de un monasterio situado en una montaña. Le preguntó a su guía: ¿viven monjes en ese monasterio? El guía dijo: disculpe, pero parece una persona muy anticuada. Esa es la oficina del Partido Comunista. Ya no viven monjes allí. Antes sí, pero esos días de explotación ya pasaron. Ahora en China no hay lugar para esos explotadores. Ahora es la oficina del Partido Comunista. Mao ocupará el lugar de Buda, y las oficinas del Partido Comunista se ubicarán donde antes estaban los monasterios. No hay nada de malo en las oficinas del Partido Comunista, no hay nada de malo en una imagen de Mao, pero el mundo perderá mucho si se colocan en lugares de meditación. Se puede comparar la altura de Mao con la de Buda. Por un lado, está la dicha de la vida de Buda, la compasión y el amor de la vida de Buda, su grandeza, el nirvana que ha descendido sobre su conciencia y cada una de sus palabras inmortales. ¿Acaso quieres comparar eso con Mao? No hay comparación alguna, no hay conexión alguna entre ellos. Pero esto es lo que está sucediendo, y sucederá en todo el mundo. Está sucediendo en Calcuta, está sucediendo en Bombay. En las paredes de Calcuta hay escritos que dicen: el presidente Mao también es nuestro presidente.
La distancia entre Calcuta y Bombay no es tan grande, y no veo mucha diferencia entre las manos que escriben estas cosas en Calcuta y las que podrían escribirlas en Bombay. La flor de la religiosidad desaparecerá del mundo si el hombre se aferra al viejo concepto de sannyas. Si queremos preservar la flor de la religiosidad, es necesario dar origen a un nuevo concepto de sannyas. Maestro, se ha planteado una pregunta sobre una organización y una comuna. Seres como Mahavira alcanzaron la iluminación por sí mismos, mediante una búsqueda constante, en lugar de seguir a nadie. Esto suena muy razonable, pero no creó Mahavira una organización creando una comuna cuádruple de hombres y mujeres. Sadhus, sadhuis, shravakas y shravikas. ¿No se convirtió esta comuna en un grupo de seguidores directos? ¿Cuál podría haber sido la intención de Mahavira? De igual manera, ¿no se está creando también una organización de sannyasins cerca de ti? Por favor, ilumínanos brevemente. Las palabras tienen su propio camino. Una palabra que tenía un significado particular hace 2500 años puede no tener el mismo significado hoy, lo que genera muchos malentendidos. Se ha producido un cambio tremendo entre lo que Mahavira llamaba comuna y lo que llamamos comuna hoy. Mahavira no nombró comuna a ninguna organización o institución. Llamó comuna a una asamblea de individuos con ideas afines, personas que experimentan un tipo de música similar. Mahavira se refería a la amistad de personas, compañeros de viaje en un viaje similar que sienten armonía. Para Mahavira, una comuna no significaba una organización. Una organización siempre se crea contra algo o alguien, en oposición a algo o a alguien. Una organización se crea para protegerse de alguien o para atacarlo. Mahavira no tenía que protegerse de nadie ni atacarlo. Así que una comuna no significaba lo mismo para Mahavira que para ti. En lo que a ti respecta, creas una organización, en primer lugar, para protegerte o para atacar. Un musulmán dice, organícense porque el Islam está en peligro. Un hindú dice, organícense porque la religión hindú está en peligro. India dice, organícense porque China va a atacar. Pakistán dice, organícense, porque India es un enemigo en nuestra misma vecindad. Mahavira no tenía a nadie a quien atacar ni de quien protegerse. Para Mahavira, una comuna tiene un significado muy diferente. Para Mahavira, una comuna significa una comunión, un lugar de encuentro de personas con ideas afines, compañeros de búsqueda, compañeros de viaje. No hay organización en ella, no hay ninguno de los arreglos externos de una organización. Es como los amantes de la música en un pueblo que se reúnen por la noche para tocar música. Alguien toca la tabla, alguien toca el armonio. No es una organización, es una reunión, una unión de personas con ideas afines e intereses similares. Unas pocas personas en un pueblo practican la meditación. Se sientan juntas en una habitación y se entregan a los pies de la existencia. No hay organización en absoluto. Es simplemente una reunión, una unión, no contra alguien, no a favor de nadie. Para Mahavira, el significado de comuna es comunión, un círculo de encuentro para personas que comparten la misma búsqueda, el mismo camino. Una comuna así puede ser útil, no en el sentido de una organización, sino en el de una fusión, una unificación. Puede ser útil, muy útil, porque en este mundo nuestra vida está siempre conectada con todo lo que nos rodea. Si eres el único amante de la música en tu pueblo, y un día 10 músicos se reúnen en ese pueblo para cantar y tocar, todos se enriquecen aún más. Se vuelven más felices, más dichosos. He oído que si se toca un sitar en una habitación vacía y hay otro en un rincón, un sitarista experto puede hacer vibrar las cuerdas del otro. Solo se toca uno, pero sus vibraciones tocan las cuerdas del sitar que está inactivo y lo hacen vibrar. Si 10 personas se reúnen para meditar, y si una medita profundamente, sus vibraciones despiertan las vibraciones latentes en las demás. Por lo tanto, la meditación en grupo tiene su propia utilidad, la práctica devocional en grupo tiene su propia utilidad, la oración en comunidad tiene su propia utilidad. Una actividad en grupo se vuelve muy útil y significativa para quienes cambiarán de opinión sin esfuerzo. Las sanghas, las comunas de Mahavira, unían a personas con amor en el corazón. Es muy diferente, por ejemplo, de una pareja de ladrones que se juntan y planean algo para dañar a alguien. Tales congregaciones de ladrones solo contaminan y ensombrecen la sociedad.
Hoy en día, necesitamos más que la gente buena se reúna, simplemente por el placer de encontrarse. Antes, los templos o las mezquitas eran los lugares donde se reunían estas personas. Emitían vibraciones puras y sagradas de amor. Pero hoy, incluso esos lugares se han convertido en organizaciones profesionales. Todo lo mejor es obra de personas tan eminentes como Mahavira, y es una lástima que la gente no haya podido salvarlo. Intentaron salvarlo en su forma más pura, pero las cosas cambian. Hay una razón para ello. Mahavira vivió 80 años. Lo que dio ha caído en manos de otros, que no son Mahaviras, que no tienen ninguna relación con él y que desconocen por completo esa cima de conciencia que Mahavira poseía. Entonces la gente hace lo que quiere con lo que dejó. He oído que Moisés tenía una flauta y que a veces subía a la montaña a tocarla. Al oírla, los pastores que pasaban por el sendero se detenían a escuchar. Los ciervos del bosque se detuvieron, los pájaros en silencio lo rodearon. Tras la muerte de Moisés, los pastores que habían oído la música de esa flauta divina la guardaron bajo un árbol y comenzaron a adorarla. Era una flauta de bambú. Tras 1 o 2 generaciones, la gente empezó a decir, ¿qué hay en una simple flauta de bambú? Debería tener algo más para que la adoremos. La recubrieron de oro para que la gente pudiera adorarla. Después de 1 o 2 generaciones, la gente dijo, ¿qué hay en esta simple flauta de oro? Así que compraron diamantes y joyas y incrustaron la flauta con ellos. Pero ya no podía producir ningún sonido. Después de un tiempo, un músico experto pasó por allí y le dijo a alguien, he oído que aquí se venera la flauta de Moisés. Me gustaría verla. Cuando fue, la flauta no estaba. Estaba envuelta en una gruesa capa de oro, diamantes y joyas. Sopló por ambos extremos. Ni siquiera tenía un agujero por donde pudiera salir el sonido. La flauta de Mahavira también ha sido distorsionada de esa manera, la flauta de Buda ha sido alterada de la misma manera, y nosotros hemos hecho lo mismo con la de Jesús. Quienes se han apropiado de ellas las han afeado. La responsabilidad de esta fealdad no es de Mahavira, ni de Buda, ni de Krishna. Esta fealdad es enteramente nuestra. Es nuestra responsabilidad. Así que, si un individuo como Mahavira naciera hoy, él mismo tendría que hablar en contra de Mahavira. Para destruir la imagen de Mahavira que hemos creado, tendría que hablar en contra de Mahavira. Así como, si un músico experto regresara, tendría que hablar en contra de la flauta porque no era la flauta de Moisés. Si Jesús regresara, tendría que hablar en contra de sí mismo. No podría reconocerse debido a la distorsión de su imagen que hemos creado. Dudaría incluso de su propia imagen, y de si había venido antes a esta tierra. Todo se distorsiona cuando lo manipula el hombre, pero no hay salida. Necesitamos decirles a los amantes de Moisés que se reúnen a su alrededor que no adoren esa flauta, sino que aprendan a tocarla. No importa si no pueden tocar como Moisés, pero una cosa será segura, no se cubrirá de oro ni joyas. Entonces al menos podrán afirmar que no es adoración a la flauta, sino música verdadera la que emana de ella. Esta música solo puede producirse cuando la flauta es hueca. Si está llena de oro, no puede salir música de ella. Si contempláramos los grandes logros de Mahavira y Buda en lugar de simplemente adorarlos, quizá podríamos dejar de distorsionar su verdadera imagen. Pero nos dedicamos a realizar pujas y rituales, y estos causan distorsiones. No solo destruimos lo que adoramos, sino que lo cubrimos con nuestras propias imágenes e ideas y tejemos nuestras propias historias a su alrededor. El original se convierte lentamente en cenizas y pierde toda su individualidad. Todo esto es muy lamentable. Continuamos, sin poder hacer nada, con nuestros hábitos arraigados. Casi todo el mundo tiene la flauta de Moisés, y de ella no sale ninguna melodía. Buda solía decirle a la gente, no me adores. Mahavira dice, tú mismo eres Dios. Con estas palabras, enfatiza su enseñanza. No me adores, adórate a ti mismo. No necesitas adorar a nadie más. Mahavira dice, sé independiente, abandona toda dependencia. ¿De quién dependes? Tú eres a quien buscas. Esta es la causa de todos los errores fundamentales de la humanidad. Hasta ahora, el hombre ha triunfado, y Buda y Mahavira han sido derrotados. Nadie sabe si esto cambiará en el futuro, pero los esfuerzos por cambiarlo deben continuar. Cualquier persona que transmita un mensaje de piedad debe luchar contra esos errores pasados de la humanidad. No se puede garantizar que la gente los crea,
porque nada es seguro, pero los esfuerzos deben continuar. Finalmente, no importa cuánto oro o cuántas joyas cubran hoy la flauta de Moisés, no importa cuántos errores haya cometido la humanidad hasta este punto, podemos descubrir esa flauta escondida en su interior. Si eliminamos todo lo que los seguidores de Mahavira le atribuyen, si quitamos todas las apariencias, si desechamos todas las vestiduras que sus seguidores vistieron sobre Buda, veremos la verdadera verdad incluso hoy. Esas apariencias de hace 2500 años carecen de valor hoy. Necesitas buscar a Buda y Mahavira en tu interior. Y recuerda, mientras no alcance a mi Mahavira interior, no podré reconocer a ningún Mahavira exterior. Mientras no alcance al Krishna interior, ningún Krishna exterior tendrá significado para mí. Mientras el Buda no despierte en mí, ninguna palabra de Buda podrá ser una palabra de mi lenguaje. Si logras descubrirte a ti mismo, entonces los habrás encontrado todos. Maestro, has dicho que robar máscaras, esforzarse por ser como los demás, convertirse en discípulo o seguidor, son formas sutiles de robo. Entonces, recibir inspiración de otros, aprender meditación y visitar a personas despiertas son también robos. De ser así, ¿cuál es la educación correcta? Puedes acudir a quienes saben, pero no aceptes lo que dicen saber. Búscalo tú mismo. No te conviertas en una creencia de lo que saben, conviértelo en una indagación. No te conviertas en un creyente ciego, abre los ojos al respecto, realiza tu propia búsqueda. La inspiración no significa aceptar ciegamente a la otra persona. La inspiración significa aceptar el desafío que la otra persona presenta. Si te acercas a Mahavira y te inspiras en él, no significa que debas intentar ser como él. La inspiración de Mahavira significa que si esta luz, este conocimiento, esta sabiduría pudo surgir en Mahavira, ¿por qué no podría surgir también en ti? Este es el desafío. La palabra inglesa inspiración es muy importante. Es necesario prestar atención al en él. Siempre recibimos inspiración de otros, por lo que la palabra se malinterpreta. Inspiración significa impulso interno. El otro puede ser instrumental en esto, pero no puede convertirse en un apoyo. El otro puede ser un desafío, no puede convertirse en la regla. Una lámpara encendida puede convertirse en una fuente de información para una lámpara apagada, que también puede arder porque tiene una mecha y tiene aceite. Pero si esta lámpara encendida no se convierte en una fuente de inspiración para la lámpara apagada y simplemente se convierte en un objeto de adoración y seguimiento, entonces, incluso si la lámpara apagada se sienta con la cabeza inclinada a los pies de la lámpara encendida para siempre, nada saldrá de ello. La inspiración implica un desafío. Donde quiera que se reciba inspiración, debería ser un desafío para el buscador. ¿Por qué no me sucede esto? ¿Por qué no me sucederá lo que le sucedió a una persona en este mundo? Todos los medios están a mi disposición. Este corazón está ahí, que podría convertirse en las canciones de Meera. Este intelecto está ahí, podría convertirse en sabiduría. Este cuerpo está ahí, en el que muchos otros han alcanzado la divinidad. Estos ojos están ahí, con los que se puede percibir tanto lo invisible como lo visible. Estos oídos están ahí, que pueden escuchar no solo la música externa, sino también la interna que Kabir ha escuchado. Si Kabir pudo escuchar esta música interna, ¿por qué yo no? Encontrar inspiración significa ir en todas direcciones, buscar en todas direcciones, ver a quienes han alcanzado las cimas más altas, a quienes han llegado a las profundidades, y mirar bajo tus propios pies, para ver dónde estás parado. Tú también puedes alcanzar esas alturas y esas profundidades. Eso es todo lo que hay en el significado de la palabra inspiración. Si le añades un significado adicional, ya no es inspiración. Se convierte en seguir, copiar. Entonces te convertirás en un seguidor ciego, no en alguien con ojos. Es absolutamente esencial no convertirse en un seguidor ciego. Una persona así no puede buscar la piedad. Siempre estará a tientas, siguiendo a alguien y vagando de aquí para allá. ¿Cómo puedes encontrar la verdad siguiendo a alguien? La verdad está conmigo, deja que su explosión te inunde. Que venga de quien sea, ya sea Mahavira, Buda, Krishna o Cristo, que te inunde. Acepta el desafío donde quiera que lo encuentres y agradece a quien te lo planteó. Pero no te limites a aprender lo que has visto, descubre lo que es posible en tu interior. Comprende la diferencia entre ambos.
No aprendas de los demás lo que les ha sucedido. Comprende que lo que les ha sucedido tiene el mismo potencial de suceder en ti. Esa semilla también está en mí. Eso también es posible dentro de mí. Si colocas una semilla junto a un árbol grande, no sabrá que ese árbol se esconde en su interior. Pero si la semilla lo viera y le preguntara, ¿siempre has sido un árbol tan grande? El árbol respondería, una vez fui una semilla, igual que tú. También hice la misma pregunta. Todos los árboles respondieron, éramos tan dulces y pequeños como tú ahora. Toda esta grandeza estaba escondida en su interior. Solo ahora se ha manifestado. Ahora la semilla ha sido desafiada y se abrirá. Pero no puede ser exactamente igual que el árbol de al lado. Solo será lo que puede ser. Es posible que otro tipo de árbol se esconda en esa semilla. Si recuerdas esto, entonces la inspiración no es dañina, entonces se vuelve útil y fructífera. Entonces la inspiración no es un enemigo, es un amigo. La inspiración solo parece venir del exterior, pero de hecho, viene de dentro. Eso es inspiración. Es un golpe interno. Es un golpe que viene de algo externo que despierta algo dormido dentro de ti. Entonces, por primera vez, llegas a saber que tú también puedes encontrar la verdad. Este recuerdo se llama inspiración. En este sentido, tendrás que aprender, debes seguir aprendiendo. Pero aprender y creer son cosas completamente distintas. Un buscador es alguien que desea aprender, pero no creerá. Buscará, y seguirá sin creer hasta que lo logre. Cuando comience la búsqueda, no será de creer, sino de saber. El significado de aprender no es fe ni creencia ciega, significa descubrir. Aprender implica curiosidad. Es un viaje. Es el principio, no el fin. Pero después de aprender algo, nos detenemos. Decimos que hemos aprendido del Bhagavad Gita, pero ¿qué sucede al aprender del Bhagavad Gita? Puedes aprender el Bhagavad Gita, pero no puedes ser un Krishna por aprenderlo. Incluso si memorizas el Bhagavad Gita completo, no sucederá nada. Una cosa es segura. Krishna no lo memorizó, y si le hubieran pedido que lo repitiera, habría cometido muchos errores. El Bhagavad Gita fluye espontáneamente, no es un recuerdo. Es una corriente que brota de Krishna. ¿Y qué haces? Le estás dando la vuelta. No, después de leer el Bhagavad Gita de Krishna, deberías sentirte lleno del profundo deseo de esperar el día en que tu propio Bhagavad Gita brote de tu corazón y se derrame. Cuando llegará el día en que mi alma también se convierta en el Bhagavad Gita, en la canción celestial, solo deberías sentirte lleno de este recuerdo. Deja a Krishna en paz, deja su Bhagavad Gita en paz, y empieza a buscar el tuyo. Una cosa es segura. Si puede brotar de Krishna, ¿por qué no habría de brotar en mí? La existencia no favorece a nadie. Si Krishna pudo producir un Gita divino, yo también puedo producir uno. Si surgió de la música de su alma, también puede surgir de la música de mi alma. ¿Y nosotros? Estamos haciendo algo muy diferente. Creemos que aprender el Bhagavad Gita es memorizarlo. Pero el significado de aprender el Bhagavad Gita es simplemente este. Ahora hemos recibido un desafío. No estaremos tranquilos hasta que el Bhagavad Gita brote de nuestro interior. No habrá descanso hasta que cada palabra de nuestro habla se convierta en la palabra misma de la existencia. Puedes aprenderlo, memorizarlo. Es fácil memorizar el Bhagavad Gita. Memorizar el Bhagavad Gita es cosa de niños, y cuanto menos inteligente sea una persona, más fácil y rápido le resultará memorizarlo. Necesitamos saber qué es el aprendizaje correcto. Es algo más que la simple memorización. Necesitamos comprender la experiencia misma a través de la cual Krishna conoció. No queremos aprender lo que salió de la boca de Krishna. Lo que necesitamos entender es que nuestras semillas también pueden germinar, tal como la semilla dentro de Krishna brotó, floreció y se convirtió en un árbol. Necesitamos ese mismo anhelo de abrir la semilla. Lo que necesitamos de Krishna es la valentía, la persistencia, la firme determinación de abrir esa semilla. También se puede aprender de Buda y Cristo. Se puede aprender de miles de maneras. Y quien esté ansioso por saber, se lo recordarán incluso las flores que florecen en un árbol, las estrellas que brillan en el cielo, los arroyos que fluyen de la tierra, todo y cada cosa. Una vez, un santo sufí pasaba por un pueblo. Era de noche y un niño se dirigía a un templo con una lámpara. El santo lo detuvo y le preguntó, ¿cómo llegó la luz a esta lámpara? ¿La has encendido?
El niño respondió. La encendí, pero no sé de dónde salió la luz. Entonces, apagó la luz de un soplo y dijo. Ha desaparecido ante tus ojos. Ahora dime, ¿a dónde se ha ido la luz? Ha desaparecido ante tus propios ojos, ¿verdad? ¿Cómo sé dónde se ha ido la luz? El santo se postró a los pies del niño y le dijo que no volvería a hacer ninguna pregunta incorrecta a partir de ese día, pues era una tontería preguntar algo que no podía responder. Además, le pidió perdón y declaró que ni siquiera él sabía dónde se había ido la luz. Entonces dijo, deja la lámpara en paz. Hiciste bien en recordármelo. Ni siquiera sé de dónde viene la luz que arde en mi ser. No sé dónde desaparecerá cuando se apague. Déjame conocer primero mi propia lámpara, mi propio ser, y entonces podré reflexionar sobre esta lámpara mundana. Aprendió algo de este incidente. Había una anciana que vivía en un monasterio zen. Le dijo al maestro, aún no he alcanzado la realización. Enséñame algo más, algo nuevo. Había aprendido todos los principios fundamentales, había aprendido las escrituras, pero la plenitud no había llegado. Así que instó al maestro a que le enseñara más y más. El maestro dijo, tú misma no estás aprendiendo lo que se enseña a tu alrededor. Más tarde, estaba sentada bajo un árbol y una hoja seca cayó. Esto le bastó. Empezó a bailar y a gritar lo que había aprendido en el monasterio. La gente preguntó, ¿de qué escritura aprendiste? Por favor, enséñanos. Otros están listos para aprender. Ella respondió, no aprendí de ninguna escritura, vi una hoja seca cayendo de un árbol y mi deseo se cumplió. Pero la gente dijo, ¡ay, loca! También hemos visto muchas hojas secas cayendo de los árboles. ¿Cómo te afectó eso? Ella dijo, tan pronto como una hoja seca cayó del árbol, algo dentro de mí también se desplomó y comprendí que, si no hoy, mañana también caeré como esta hoja seca. Entonces, ¿por qué debería estar tan satisfecha conmigo misma, tan orgullosa, si tengo que caer como una hoja seca? Vi la hoja seca danzando en el aire, empujada hacia el este y el oeste. El viento la empujaba. Empezó a flotar en el camino. No hoy, sino el día que llamo mañana, quedará reducida a cenizas, y las corrientes del viento las arrastrarán de un lado a otro. Vagaré como esa hoja seca. Desde hoy, el yo ya no está. He aprendido todo esto de la hoja seca. El significado de esta historia es mantener los ojos abiertos y aceptar los desafíos. Los desafíos vienen de todos lados. Un padre los recibe de su hijo, un hijo puede recibirlos de su padre. Pueden venir de un extraño que camina por el camino. Pueden venir de un vecino, pueden venir de cualquiera. Solo necesitamos una mente ansiosa por aprender y conocer el verdadero significado del aprendizaje. Entendemos el aprendizaje como memorización. Nuestro aprendizaje es intelectual. Aprendemos palabras, aprendemos principios, memorizamos. Cuando alguien aprende de verdad, aprende de cada pequeño aspecto de su vida, aprende con cada vello de su cuerpo, con cada respiración, con cada latido de su corazón. Cuando todo nuestro ser está listo para aprender, incluso un pequeño desafío nos emociona y nuestra energía vital latente se despierta. Tenemos que prepararnos para este estado. Quienes se dedican a aprender sin valor no tienen tiempo, interés ni espacio en su mente. Todo está lleno. Si algún día te presentas ante Dios y le preguntas por qué no pudiste aprender a conocerlo, no te dirá que no lo conociste porque no aprendiste lo suficiente. Te dirá, aprendiste tanto que no queda espacio para que me conozcas. Hemos aprendido mucho, pero lo que vale la pena aprender se ha omitido. No entendemos los desafíos. No hemos aprendido a reconocerlos. La religión es un desafío. Si aprendes a reconocerlos, los encontrarás en cualquier lugar. No hay caminos fáciles para ello. No hay fórmulas mágicas. La esencia de la vida puede brotar de cualquier lugar. La vida puede apoderarse de ti desde cualquier lugar. Mantén abiertas las puertas de tu mente. Sigue aprendiendo. Caminando por el camino, durmiendo, levantándote y sentándote, sigue aceptando los desafíos. Puede que algún día recibas un golpe profundo, y las cuerdas de tu corazón comenzarán a vibrar. Una última pregunta. Maestro, has dicho que un hombre incivilizado solo puede cambiar de rostro con esfuerzo, mientras que un hombre civilizado y educado lo hace con facilidad. Por lo tanto, la capacidad de cambiar de rostro con facilidad es un don de la civilización.
En este sentido, ¿qué sutiles diferencias estableces entre reacción y respuesta? ¿Cuáles son las claves para liberarse de la reacción y alcanzar la capacidad de responder? Explícalo brevemente. Generalmente reaccionamos, tomamos represalias. Si alguien nos insulta, queremos vengarnos. No queremos abusar, pero algo nos lleva a abusar y entonces somos esclavos de alguien más. Si quisiera hacerte enojar, solo se necesita un pequeño empujón para excitarte. Cualquier cosa que otros puedan despertar en nosotros es señal de esclavitud. La reacción es esclavitud. Alguien nos elogia y nos sentimos tremendamente complacidos. Alguien nos critica y nos sentimos abatidos y perdidos. Por nosotros mismos no somos nada. Somos lo que otros piensan de nosotros. Guardamos recortes de periódico para recordar lo que la gente dice de nosotros. ¿Por qué no los pegamos en nuestra ropa? Podría considerarse una cuestión de gran honor. Todo el tiempo simplemente estamos reaccionando. Hacemos lo que otros nos obligan a hacer. No somos individuos. Solo empezamos a convertirnos en individuos cuando empezamos a responder. Responder implica sentir. Hay una gran diferencia entre responder y reaccionar. Por ejemplo, si alguien te insulta, siempre sentirás el impulso de devolver el insulto. Pero si respondes, será diferente. Una persona te insulta, y si le tienes lástima, te dices, pobrecito. No sé qué le hace comportarse así. Esto es una respuesta. No has reaccionado a sus insultos. Has seguido actuando según tus propios puntos de vista. Lo que surge en ti no es un resultado mecánico de sus insultos, sino una respuesta consciente. Hay una gran diferencia entre estas dos acciones. Cuando presionamos un interruptor eléctrico, el ventilador comienza a girar. El ventilador no piensa si girar o no. Al presionar el interruptor, comienza a funcionar. Al presionarlo de nuevo, deja de funcionar. De igual manera, cuando te insultan, al presionar el botón, te enojas. Al elogiarte, al presionar el botón, la ira desaparece. Así que piénsalo. ¿Eres un individuo o una máquina? Tu comportamiento es mecánico, tu reacción es mecánica. La respuesta es un signo de consciencia. Es algo muy valioso. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, oró a Dios en los últimos momentos de su vida. Le pidió perdón a la gente porque no sabían lo que hacían. Esto es una respuesta. Es una respuesta consciente. Si alguien está siendo crucificado, no suele mostrar este tipo de reacción. Su reacción sería insultar a los verdugos, maldecirlos, condenarlos a la destrucción. Oraría: oh, Dios, esta gente está crucificando a tu querido hijo. Quémalos, arrójalos a todos al infierno. Esto sería una reacción. Es mecánica. Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una respuesta. Cualquiera que desee entrar en el mundo de la sadhana, de la práctica espiritual hacia la autorrealización, que desee recorrer el camino del sannyas, debe ser constantemente consciente de sus acciones y de si está reaccionando o respondiendo. Vas caminando por la calle y alguien te empuja, detente un momento. ¿Qué prisa tienes para reaccionar? Detente un momento y observa si la respuesta que ibas a dar fue mecánica o consciente. Entonces te encontrarás en dificultades. No podrás dar una respuesta mecánica. Quizás te rías y sigas tu camino. Puede que no respondas. Pero esa también será tu respuesta. Pero ni siquiera nos damos esta oportunidad. Por un lado, se presiona un botón, por otro lado puede haber excitación sexual. O recibes un empujón, y el resultado es la ira. Alguien te elogia, e inmediatamente te enojas. Hay un chiste interesante sobre Bertrand Russell. Se dice que las palabras "oh, Dios" salieron de su boca al morir. Un sacerdote estaba de pie junto a su cama. Estaba muy sorprendido. Estaba nervioso por ir allí porque Bertrand Russell no creía en Dios, así que no fue posible pedirle que rezara ni que se confesara. Él estaba allí de pie, ansioso, pero cuando escuchó las palabras "oh Dios" de la boca de Russell en el momento de su muerte, se volvió un poco más valiente y le preguntó: ¿crees en Dios? Entonces Bertrand Russell abrió los ojos y le preguntó al sacerdote quién era. Él respondió que era sacerdote y que tenía miedo de pedirle que se arrepintiera o confesara, pues sabía que no creía en Dios. Russell entonces le dijo: no es apropiado pedirle a un invitado que ha venido a mi casa que se vaya, así que confesaré, me arrepentiré. Russell dijo:
Oh Dios, si hay un Dios, por favor perdona mi alma, si es que hay algo como mi alma. Entonces el sacerdote dijo, ¿de qué estás hablando? Russell respondió, no puedo hacer nada sin pensarlo. No sé si Dios existe o no, no sé si hay alma o no. Como mucho, puedo usar si en mi declaración. Si Dios está ahí, por favor, perdona a este Bertrand Russell. Si Bertrand Russell está ahí. No mostraba ninguna reacción, ni siquiera ante la muerte. Estaba reaccionando a su propia muerte. No tenía miedo, ni siquiera en el momento de su muerte. Tengo un amigo que es un pensador veterano y un hombre erudito. Siempre asiste a las conferencias de Krishnamurti. Una vez me dijo, todos los mantras como Ram, Om y similares han desaparecido de mi mente. Le pregunté, ¿estás seguro de esto? Él respondió, han desaparecido por completo. No tengo cabida en la mente para nada de esto. No canto canciones devocionales ni repito el nombre de Dios. Él no tiene nombre, así que no puede haber canciones sobre él. Escucho las conferencias de Krishnamurti y he comprendido completamente sus puntos de vista. Pensé, esto está muy bien, pero cuando afirma con tanta contundencia que entiende a Krishnamurti por completo, debe de haber alguna duda en él. Reiteré, es bueno que hayas comprendido los argumentos de Krishnamurti. Después de un par de días, sufrió un infarto. Su hijo me mandó decir que estaba muy ansioso y que debía ir a verlo. Fui. Tenía los ojos cerrados y repetía, Ram, Ram. Lo sacudí y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Abrió los ojos y dijo, no lo sé. Cuando sentí que la muerte se acercaba, mi mente dijo, deja ir a Krishnamurti, y entonces se me escapó el control. Entonces, Ram empezó a salir de mi boca. Pronuncié la palabra. Salió sola. Simplemente sucedió. Las palabras Ram, Ram salían de su boca debido a la ansiedad. Esto se llama reacción. Este hombre cree en Dios, pero reacciona. Bertrand Russell no cree en Dios, pero responde. Creo que Bertrand Russell alcanzará la piedad algún día. Este otro hombre nunca la alcanzará. Esta afirmación, si hay un alma, si hay un Dios, que me perdone, es una gran declaración, llena de consciencia, una declaración muy consciente, de hecho. Quien la usa incluso en relación con el alma, quien la usa incluso en relación con Dios al momento de su muerte, da una indicación positiva de sí mismo como un hombre consciente. No está ansioso, no le teme a la muerte. Está ahí, completamente preparado para la muerte. Esta es la respuesta. Si recuerdas esta diferencia entre ambos, podrás evitar la reacción y crecer hacia la respuesta. Y la consciencia se produce, se crea en tu vida cuando comienzas a responder conscientemente. Lleno de consciencia, algún día alcanzarás la divinidad. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.